Bueno, aquí le hemos dejado, chicos. Voy a ver si está grabando. Sí, efectivamente. Eh, lo que tenemos, pues, me habría olvidado que prácticamente en la esclerosis lateral amiotrófica, en la mayoría de veces, hay una acumulación de glutamato o ácido glutámico a niveles tóxicos, ¿sí? Acuérdense que los astrocitos son los que se encargaban de evitar esta toxicidad, ¿no? Tanto con el potasio, glutamato, etcétera. Y prácticamente los astrocitos no están haciendo bien su trabajo. Se está acumulando el glutamato a tal niveles que prácticamente entonces se puede producir la esclerosis lateral amiotrófica. Bueno, eh, acá tenemos un cuadro en el cual tenemos los diferentes tipos de fibras. ¿Ya? Tenemos aferentes y eferentes. Bueno, aferentes sabemos que van desde la parte, son sensitivas, que van de afuera hacia el sistema nervioso central. Son sensitivas, van de los receptores al sistema nervioso central. Las eferentes, lo contrario, son motoras y que van del sistema nervioso central a los efectores. Efectores que pueden ser músculos, glándulas y bueno, ahí está. Ahora vamos a las fibras somáticas. Y tenemos acá las fibras viscerales. Bueno, para acordarte, fibras somáticas, te vas a acordar de todo lo que puedas encontrar en una de tus extremidades. Tú agarras tus extremidades, cualquiera, digamos, tu extremidad superior, y dices, ahí tengo piel, tengo músculos, estriado, tengo huesos, tengo articulaciones, ¿no? En cambio, las viscerales corresponde a lo que son pues las vísceras, o sea, órganos. Órganos, también tenemos los vasos sanguíneos y glándulas. Ahora, tenemos las fibras generales y fibras especiales. ¿Cómo me acuerdo? Pues, para acordarme, solo me aprendo una y ya está. Por ejemplo, las fibras especiales. Las fibras especiales inervan lo que son los sentidos especiales, como por ejemplo los del ojo, o sea, la visión, la audición, junto con el equilibrio, el olfato, el gusto, ¿sí? Inervan órganos que están localizados en la cabeza. Las fibras especiales. Ojos, oídos, olfato, gusto. Y a eso también la masticación, deglución y la expresión facial. ¿Sí? Entonces, tú te acuerdas de esto, por ende, las fibras generales son cualquier otra cosa. Como por ejemplo, órganos dispersos, músculos, glándulas, vísceras, vasos sanguíneos. Entonces, yo les recomiendo aprenderse las fibras especiales que están sobre todo en la cabeza, ¿no? Bien. Nervios raquídeos. Bueno, hay una parte del libro que dice que la cauda equina está formado por la intumescencia lumbosacra y también el cono medular que va de L2 a S5. En esta parte dice de L2 a coxis 1. Entonces, ahí está la cauda equina, ¿no? Formado por eso. Ahora, los nervios salen por los agujeros intervertebrales, menos el primero. El primero, que pasa por el agujero occipital y el atlas, ¿ya? O cervical 1. O sea, si tú cuentas, el atlas está acá y el primer nervio está por encima. Entonces, como hay 8 nervios cervicales, tenemos que de C1 a C7 siempre va a pasar, pero de los siempre, el nervio superior a la vértebra correspondiente. ¿Sí? Siempre. Entonces, si yo les digo C3, el nervio raquídeo C3, ¿por dónde pasa? Tú tienes que decir, bueno, pasará por C2 o C3, o por C3 y C4. Como dice, superior a su vértebra correspondiente, C3 va a pasar, imagínate, acá está el nervio por encima, ¿verdad? Entonces arriba está C2. C2 y C3, ahí pasa
el nervio raquídeo es de 3. Eso es lo que quiere decir esta parte. Como tenemos 8 nervios cervicales y tenemos 7 vértebras cervicales, C8 va a pasar entre C7 y T1. C8 pasa entre C7 y T1. Entonces, inferior a C7, claro que sí. Superior a T1, también. Y por esto es que se modifican los demás. Ahora, el resto va a pasar inferior a su vértebra correspondiente. Por ejemplo, T5. T5 va a pasar el nervio por debajo de T5, o sea, entre T5 y T6. ¿Sí? Entonces tenemos estos 3 casitos, donde de C1 hasta C7 siempre va a pasar por encima de su vértebra correspondiente. C8 va a pasar entre C7 y T1, y el resto, o sea, de T1 hasta el coxis, va a pasar por debajo de su vértebra correspondiente. Obviamente no es hasta el coxis. A ver, sabemos que el sacro va a tener agujeros sacros, ¿no? Que no están en sí como ¿cómo se llama? Entre vértebras como tal, ¿sí? Y sabemos que el sacro va a terminar en una estructura en la parte posterior llamado hiato sacro. Entonces, S1 va a pasar por el primero agujero sacro, S2 por el segundo, S3 por el tercero, S4 por el cuarto, aquí me olvidé uno más, S5 por el quinto, y el coxis 1, el único nervio del coxis, por el hiato sacro. Y listo. O sea, esto no te lo hace mención el libro, pero es para que lo tengas como una idea. Bien. Ahora, los nervios. Aquí tenemos un nervio que es un órgano. Sabemos que el nervio, perdón, aquí está el nervio. Sí, aquí está el nervio. Tiene sus ramos proximales y distales, así como lo divide el libro. La parte proximal es toda esta parte. O sea, son las raíces. Tenemos la raíz posterior, que es sensitiva, que tiene el ganglio, y tenemos la raíz anterior, que es motora, ¿verdad? Que ingresan a la médula espinal y que están ahí las radículas, 6 a 8 y demás. Pero también tenemos ramos distales. Los ramos distales tenemos, por ejemplo, voy a ponerlo de otro color, azul, verde. Tenemos la rama posterior, porque fíjate que son distales. Tenemos la rama anterior, ¿sí? Y tenemos uno más que vuelve a entrar al conducto vertebral. Perdón, que vuelve, bueno, sí, entra al conducto vertebral, pero entra por el agujero intervertebral, que es la rama meningia. Fíjate que estamos distales de este segmento, al nervio raquídeo. Entonces tenemos ramo posterior, tenemos ramos anteriores, ¿sí? Ramo anterior, y tenemos un ramito que es el meningio. El meningio vuelve a ingresar. Por eso se llama meningio, porque pese a que estaba afuera, vuelve a ingresar, y lo que va a inervar es todo menos a la médula espinal. O sea, va a inervar lo que son las meninges, incluso los huesos de la columna vertebral y otros tejidos que se encuentran en esta región. ¿Sí? Pero no inerva la médula espinal, el ramo meningio. El ramo posterior es este prácticamente. Fíjese que el cuerpo vertebral es anterior y la apófisis espinosa es posterior.
aquí lo dice, el ramo posterior se dirige hacia la parte posterior y va a inervar a los músculos que se encuentran en la parte espinal de la columna vertebral y también a las articulaciones, ¿sí? Y también va a inervar lo que son la piel de la región posterior del tronco, ¿sí? Bien, eso inerva la rama posterior. La rama anterior es complejita, porque la rama anterior, uno, inerva a los piel y músculos del tronco en su parte anterior y lateral, ¿sí? Inerva piel y músculos del tronco en su parte anterior y lateral. El ramo posterior era músculos de su parte posterior. Rama anterior. Ya. Y también inerva a las extremidades, tanto superior como inferior. Pero ¿cómo lo hace? La rama anterior forma plexos. Es el único que forma plexos. No lo forma ni la rama posterior ni otros ramos. Los plexos son como redes de nervios complejitos, ¿ya? Son como redes de nervios complejos. Entonces, estos plexos son formados por la rama anterior. Pero no en todos los segmentos se forman plexos. También, si hablamos, por ejemplo, de las costillas, la rama anterior forma los nervios intercostales. ¿Ya? Nervios intercostales. Tengo una imagen más adelante. Bueno, vamos a hablar después de los nervios intercostales. Pero acuérdense que la rama anterior está inervando el tronco en su parte anterior y lateral con los músculos y piel e inerva las extremidades. ¿Sí? Perfecto. Y la rama anterior también lo que hace es formar ramos comunicantes. La rama anterior también forma ramos comunicantes. Y los ramos comunicantes corresponden a las astas laterales de los segmentos medulares. ¿Se acuerdan que hemos dicho que los segmentos medulares que tienen astas laterales son de T2 a L1? Bueno, justamente los nervios que contienen ramos comunicantes son de T1 a L2. O sea, si hablamos de nervios, son de T1 a L2. Si hablamos de la médula espinal, hablamos de las astas laterales que están en T2 a L1. Y las ramas comunicantes, que son T1L2, nervios T1L2, que pertenecen a la rama anterior. ¿Y qué contienen los ramos comunicantes? Contienen inervación simpática. Inervación simpática. Perfecto. Ahí está. Ahora, pues eso, prácticamente. Ahora hemos dicho que los intercostales están formados por los ramos anteriores, ¿sí? Los ramos anteriores. Y prácticamente estos intercostales están, aquí está una costilla, en el surco costal. El surco es el que está debajo, la parte inferior de la costilla, ¿sí? Acá tengo otra costilla y está en la parte inferior. Entonces, acuérdense, los nervios intercostales formados por los ramos anteriores están prácticamente en la parte del surco o surco costal de la costilla. Estos nervios intercostales obviamente están en las costillas, obviamente, pero que inervan la piel y músculos de la región torácica, donde están los músculos intercostales. ¿Sí? Bien, ahí están los nervios intercostales. Ahora, veamos esta enfermedad. Tenemos varicela, la enfermedad
varicela. Se me fue. Y tenemos el herpes zóster, ¿sí? Herpes zóster y tenemos la varicela. Ambas enfermedades están prácticamente por el mismo virus. Son dados por el mismo virus. El virus de la varicela zóster. Así se llama. El virus de la varicela zóster. ¿Sí? Entonces tenemos el herpes zóster y la varicela. La varicela es esa enfermedad exantemática. Exantema quiere decir que te deja esa clásica puntitos rojos en el cuerpo. Hay varias enfermedades exantemáticas como la rubiola, el sarampión, y otro de esos es la varicela. También la viruela, etcétera, ¿no? No se confundan varicela con viruela. Bueno, la varicela se da en los niños como una enfermedad exantemática. Obviamente acá el niño va a tener picazón. En vez de decir picazón, nosotros decimos prurito, ¿ya? Caracterizado por estas manchas rojas. Prurito, y aparte que va a tener fiebre, etcétera, etcétera, y que aparecen los niños. Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Que prácticamente esta enfermedad no se elimina. ¿Por qué? Porque el virus lo que hace es ir y se va a guardar en la raíz posterior. A ver, acuérdense, tenemos acá la médula espinal y tenemos el nervio. Y el nervio se divide en anterior y se divide en posterior. ¿Sí? Bien. Este virus entonces va a estar en la raíz posterior. Acuérdense, posterior es sensitivo, el que tiene el ganglio, ¿no? Ahí está. No se confundan con nervio. No es lo mismo raíz que nervio. Cuando lo lean, por favor, ténganlo presente. Ahora, ¿qué pasa acá? Prácticamente, como se guarda toda la vida, lo que hace el virus es esperar hasta que las defensas bajen. Cuando bajan tus defensas, este migra en este sentido, yéndose hacia la piel, porque es sensitivo. Entonces, va a afectar los llamados dermatomas. Los dermatomas son partes de la cutáneas, o sea, piel, los cuales tienen inervación sensitiva. Este dermatoma puede corresponder a cierto nervio. Por ejemplo, digamos T4. La parte sensitiva del nervio raquídeo de T4 inerva todo este segmento de acá. Y eso es un dermatoma. Y justamente como migra desde la raíz posterior en este sentido, va a afectar al dermatoma correspondiente. ¿Sí? ¿Cómo son las lesiones? Las lesiones son con pequeñas ampollas que se llaman vesículas. ¿Ya? No son ampollas, o sea, lo estoy describiendo para que se entienda, no son ampollas, son pequeñas ampollas llamadas vesículas. Para que se entienda, no son, ni siquiera está bien decir pequeñas ampollas, son vesículas, son pequeñitas, que están llenas de líquidos, ¿ya? Y pues prácticamente esa zona hay mucho dolor. Para que ustedes tengan una idea, es como que a alguien le den con un chicote de cuero. ¿Sí? Muy doloroso. Y ahí está. Bueno, afecta a los dermatomas, las lesiones son de estas características con las vesículas. Obviamente pueden estar en otros niveles, como por ejemplo a nivel del ojo. A ver, si tú agarras tu dedito y te pinchas el ojo, ¿lo sientes? Sí, es porque tiene inervación sensitiva. Entonces, ¿puede aparecer herpes zóster en el ojo? Sí. En la boca, sí. En el oído, sí. Donde hay sensibilidad, ahí puede aparecer el herpes zóster. ¿Sí? Muy bien. Entonces, prácticamente la varicela va a durar
de 1 semana a 3 semanas. El herpes zóster es característico que aparece en personas mayores, a partir de los 50 años, porque ahí bajan las defensas. ¿Sí? Como está ahí guardadito el virus, cuando bajan las defensas, ¡pum!, aprovecha y sale. ¿Qué tienes que hacer para evitar esto? Prácticamente tienes la vacuna. Si tú le pones la vacuna a un niño, puedes evitar la enfermedad del herpes zóster. ¿Sí? De por sí. Bien. Ahora, para las lesiones, prácticamente como tratamiento, en los niños, pues como es una enfermedad autolimitada, le puedes dar eh, sintomatológico, ¿no? Prácticamente. Para la fiebre, paracetamol, etcétera, etcétera. La cuestión es en el adulto, porque obviamente en el adulto sufre más. ¿Qué pasa acá? En el adulto, esta enfermedad no tiene cura. No hay algo así como que tú dices, bueno, le voy a dar esto, no. Lo que puedes hacer es autolimitar. Puedes utilizar, por ejemplo, ácido acetil salicílico en pomadas, o también puedes utilizar ungüentos de, de algunos corticoides que son para disminuir la inflamación, etcétera, etcétera, para disminuir las lesiones. ¿Ya? Puedes utilizar aspirina, puedes utilizar ungüentos de corticoides, pero si las lesiones aparecen de 1 a 3 días, tú puedes usar un medicamento que se llama aciclovir. Si viene tu paciente y dice, doctor, tengo 5 días con esto, no le das. No le das. Prohibido. Pero si está dentro de los 3 días, sí. Aciclovir. ¿Ya? Le puedes dar aciclovir para que reduzca el tiempo de las lesiones. Si tiene que durar, por ejemplo, 2 semanas, va a disminuir y va a durar 5 días o 1 semana. Eso hace la aciclovir, pero siempre y cuando en los primeros 3 días de aparecidos los síntomas. Y bueno, nada más. Vamos con los plexos. Bueno, los plexos tenemos que saber los nombres. A ver, hemos hablado de que prácticamente tenemos la columna vertebral. Aquí. Y que los plexos están formados por las raíces anteriores. Tenemos un plexo cervical, ¿sí? Tenemos un plexo braquial, tenemos un plexo lumbar y tenemos un plexo sacrococcigio. Fíjense que aquí falta en la región torácica. Pero en la región torácica los ramos anteriores no forman plexos. Justamente forman los nervios intercostales. Sí, ahí te está diciendo, de T1 a T12. Pero en la región cervical, plexo cervical. En la región casi del brazo, plexo braquial. Lumbar, sacrococcigio. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con el primer plexo. Tenemos el plexo entonces cervical. El plexo cervical, formado por los ramos anteriores, que prácticamente están obviamente en la región cervical, y tenemos los nombres que están dispuestos de arriba a abajo. El más superior al más inferior. ¿Sí? Bien. Tienen que sabérselo los nombres porque les pueden poner. Corresponde al plexo cervical. Y les van a poner cualquiera o uno del otro plexo. Pero te van a poner uno que no es. O dos que no son, no sé. Entonces tienen que saberse los nombres. ¿Ya? Tienen que saberse su composición. Fíjense que acá dice somatosensitiva y acá dice combinada. Tienen que saber si son somatosensitivas o combinadas. ¿A qué se refiere somatosensitiva? Aquí inerva una parte cutánea sensitiva. ¿Y a qué se refiere combinada? A que tiene una inervación muscular y también puede tener una inervación sensitiva. ¿Ya? En la inervación combinada puede tener
muscular y sensitiva. Somatosensitiva no tiene muscular. No tiene. La combinada sí tiene muscular y sí tiene sensitiva. ¿Pero por qué tiene sensitiva? Por ejemplo, en este caso dice ninguna. ¿Y por qué combinada? Se supone que acá debería tener algo de sensitiva. Porque justamente la combinada lo que hace es inervar músculos de forma motora, ¿no? Y a su vez, estos músculos le devuelven una inervación que es propioceptiva. Todos los músculos tienen inervación propioceptiva, porque tú tienes que saber dónde están localizados. Entonces, como tienen inervación muscular, de por sí ya tienen inervación sensitiva a través de la propiocepción. Por eso son combinadas. Raro es el nervio sensitivo puro. Raro es el nervio motor puro. Lo más frecuente es combinados. ¿Ya? Motor y sensitivo. Bien. Ahora, como les digo, estos están de arriba abajo. Vamos a ver uno por uno. Primero, dice, nervio occipital menor. El primer nervio, el más superior, del plexo cervical. Este es somatosensitivo, no tiene inervación motora. ¿Ya? Somatosensitivo, somatosensitivo, somatosensitivo. Entonces, vamos a ver de todos los somatosensitivos qué región inerva. Vamos con el occipital menor. El occipital menor inerva lo que es el tercio superior, mitad medial del oído externo. También inerva la parte posterior del oído y la parte posterior y lateral del cuello. El auricular mayor también es otro nervio somatosensitivo, no tiene inervación motora. Inerva la gran parte del oído externo, inerva lo que es la región que corresponde a la apófisis mastoides, o sea, la región mastoidea, e inerva a la región que corresponde a la glándula parótida. No inerva la glándula parótida, inerva donde está la glándula parótida, sensitivamente. Tú lo puedes localizar acá, pero no inerva la glándula parótida, inerva la región cutánea donde está la glándula parótida. Y también inerva la parte inferior del ángulo de la mandíbula. Ese es el auricular mayor. El cervical transverso también es otro nervio somatosensitivo. Este inerva lo que es la región anterior y lateral del cuello y también la parte inferior del mentón. El supraclavicular inerva la región anterior y lateral del cuello, pero en su parte inferior inerva la región del hombro y también la del tórax. Entonces ahí los dejo los colorcitos, ¿sí? Pero hay dos nervios que son combinados. Tenemos el asa cervical y tenemos el nervio frénico. El asa cervical va a inervar músculos. Combinado, no tiene inervación sensitiva. Bueno, tiene inervación sensitiva por la propiocepción de estos músculos, pero no tiene cutánea. ¿Ya? Entonces, el asa cervical tiene su composición combinada, inerva músculos como el homoyoideo y los dos externos, esternoyoideo y esternotiroideo. Acuérdate, a ver, estos son músculos infrayoideos, ¿no? Homoyoideo, esternoyoideo, esternotiroideo. Aquí faltaba el tiroyoideo, que tiene otro tipo de inervación. Entonces, el asa cervical inerva músculos infrayoideos. También tenemos el nervio frénico. Este nervio se puede decir que es el más importante de todos los nervios. Porque el nervio frénico inerva el músculo diafragma. Inerva de forma muscular al diafragma, pero también de forma sensitiva al diafragma, a la pleura, que es la capa que rodea a los pulmones, y al pericardio, que es la capa que rodea al corazón. Por ahí me dijeron
Doctor, ¿este inerva el corazón? No, 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 no. Tampoco inerva el pulmón. Inerva las capas que rodean al pulmón y al corazón. Pericardio, pleura. ¿Inerva de forma sensitiva al diafragma? Sí, ahí está, diafragma, frénico. Pero también de forma muscular, al diafragma. Si este nervio está afectado, listo, te mueres, pues. No hay diafragma. Por ende, lesiones a nivel cervical puede ser muy peligroso por esto. ¿Ya? Ahora, esto ya hemos visto, vamos con el plexo braquial. El plexo braquial es prácticamente inicia desde C5, desde los ramos anteriores de C5 hasta T1. Viajan de tal forma que pasan justo por encima de la primera costilla. No te dice el libro, pero también pasan por debajo de la clavícula. Y se dirigen en dirección al hombro y luego a la extremidad superior. Inervando obviamente a toda la extremidad superior y también a la región del hombro y parte del tronco. Bueno, les dije que son de los ramos anteriores de C5 hasta T1, pero también pueden recibir alguna ayudita de C4 y T2. Ahora, los ramos anteriores C5, C6 se unen y van a formar lo que son el tronco superior. C7 solito forma el tronco medio. Luego C8 y T1 se unen y forman el tronco inferior. Entonces ahí está. Tenemos el tronco superior, tronco medio. Les he dicho, no hay medial. Si hay medial, hay lateral. Pero no es lo mismo decir medio que medial. Porque acá está medio. Está el medio de los dos. No es medial. Ojo, si les ponen medial es falso. Tenemos acá abajo el tronco inferior, formados por C8, ramos anteriores de C8 y T1. Ahora, los troncos lo que hacen es dividirse. Cada uno se va a dividir en ramos, divisiones anteriores, los verdecitos, y los azulitos son divisiones posteriores. Cada uno se divide en dos, división anterior y posterior. Entonces, hasta aquí vamos con, fíjense, primero son ramos, los ramos forman troncos y los troncos forman divisiones. Cada tronco en división anterior y posterior. Las divisiones se unen. Los posteriores con posteriores. Los anteriores también se unen. Aquí más bien ustedes no tienen que saber todo esto, pero simplemente los anteriores no se juntan con los posteriores, pues obviamente. Y lo que sigue después son los cordones. ¿Sí? Esas son, de esta forma es como se forma el plexo braquial. Primero con los ramos anteriores, luego con los troncos, luego con las divisiones, luego con los cordones. Tenemos un cordón lateral, cordón posterior y cordón medial. ¿Sí? Ah, aquí ya no es medio, ¿verdad? Ahora es cordón medial. Tenemos el cordón lateral y el cordón posterior. Prácticamente se llaman así porque acá hay una estructura que se llama, que es un vaso sanguíneo. Posterior al vaso sanguíneo, el cordón posterior. Lateral al vaso sanguíneo, cordón lateral. Medial al vaso sanguíneo, cordón medial. ¿Sí? De los cordones tenemos los nervios terminales. Nervios terminales. Y los nervios terminales son 5. 5, ¿ya? Del más superior al más inferior. El primero es el músculo cutáneo. Luego es el axilar, radial, luego es el mediano y el cubital. ¿Sí? Mejor si agarran su dedito, su mano, y bueno, dicen así, ¿no? Más o menos. Mi pulgar, mi índice, mi dedo mayor, mi dedo anular, mi dedo meñique. El más superior es el músculo cutáneo, M.
luego sigue el axilar, A, luego sigue el radial, R, mar, luego sigue otro con M, que es el mediano, y por último el cubital. Fíjense que cubital está en relación con el dedo meñique, ¿verdad? Para que te acuerdes, meñique. Claro, ahí está el hueso cubital, pues. Pero el dedo pulgar, que debería ser el radial, no. Aquí está el músculo cutáneo. ¿Ya? Acuérdate de eso. Muy bien. Esos son los 5 nervios terminales que salen de los cordones. ¿Sí? Tú no tienes que saberte que el cordón lateral se formó por las divisiones anteriores del tronco superior, tronco medio. No, olvídate. Hasta ahí, eso es lo que tú tienes que saber. Ahora, obviamente que esto es complejo, ¿no? Porque fíjate que de aquí salen muchos nervios. Muchos nervios. Te los voy a mencionar algunos, solamente de forma para que tú tengas una idea. Porque hemos visto algunos músculos que tienen tal inervación. Y tú tienes que saber de dónde pues vienen esos nervios. Por ejemplo, tenemos el nervio torácico largo. Que este se forma prácticamente, miren, de las raíces de C5, C6, C7. ¿Sí? Y este inerva, por ejemplo, al serrato anterior. Tenemos el escapular dorsal, o como en el libro lo pone, el escapular posterior. Este inerva a los músculos romboides, ¿sí? Y también al elevador de la escápula. Acá tengo otro nervio que no te lo menciona, que es para el músculo subclavicular, que es el nervio subclavicular. Acá tengo nervio supraescapular, ¿ya? Que va a inervar algunos músculos del manguito rotador. Y bueno, siguiendo con otros nervios, por ejemplo, acá tengo el pectoral medial y el pectoral lateral, que se unen e inervan a los pectorales, ¿sí? Al pectoral mayor y al pectoral menor. Tenemos el toraco dorsal, que bueno, este inerva al músculo, un músculo grande que no lo hemos visto todavía, que es el dorsal ancho. Tenemos el subescapular inferior, subescapular superior, que está en estos tres nervios, ¿no? Subescapular superior, subescapular inferior, toraco dorsal. ¿Sí? Fíjense que hay muchos nervios y cuando veamos músculos a mayor profundidad vamos a ver muchos de estos nervios que vienen de este plexo. ¿Sí? Pero, como les digo, los más importantes son, bueno, no los más importantes, los 5 nervios terminales son estos: músculo cutáneo, axilar, el mediano, el cubital, también llamado ulnar, para otros libros, ¿no? Para tu libro, cubital. Y bueno, ahí están, ¿no? Los 5, nada más. Y bueno, ¿qué inervan estos de acá? Pues vamos uno por uno. A ver. Te vas a acordar de lo siguiente. Empezando por las iniciales, ¿no? Les he dicho músculo cutáneo, axilar, radial, el mediano y el cubital, ¿verdad? Los 5 nervios. Tenemos que saber qué inerva cada uno. Ahora, el músculo cutáneo se me fue. Claro, es que no puedo dibujar y agarrar otros músculos, así que voy a tener que hacer eso. El músculo cutáneo inerva lo que son los músculos anteriores del brazo. Músculos anteriores del brazo. ¿Cuáles tenemos acá? Pues tenemos el bíceps braquial. Quito el bíceps braquial. Tenemos al braquial. Quito al braquial. Y tengo uno que va de la apófisis coracoides al húmero, que es el coracobraquial. Lo quito.
Esos son los nervios esos son los músculos que inerva el músculo cutáneo, músculos anteriores del brazo. ¿Ya? Ahora, ¿qué músculos inerva el axilar? El axilar inerva al músculo deltoides, o sea, músculo del hombro. Te vas a acordar, el deltoides. Y también inerva un músculo del manguito rotador. Acuérdense, el pectoral mayor, inervados por los pectorales, lateral, medial, lo que sea. Pero el músculo redondo menor, que es uno de los del manguito rotador, que es justamente este musculito de acá, está inervado por el axilar, junto con el deltoides. Ahí está el redondo menor. ¿Ya? Bien. Luego sigue de nuestras iniciales la R de radial. El nervio radial es posterior. Posterior. Inerva los músculos posteriores del brazo. ¿Qué músculos hay ahí? Pues el tríceps braquial. Hay muchos más, por ejemplo el anconio. Y también inerva músculos posteriores del antebrazo, que acá son muchos músculos. Y no los voy a sacar. Pero acuérdate, anterior, músculo cutáneo. Hombro, axilar. Posterior, radial. Posterior del antebrazo, radial. ¿Ya? Ahora, ahí tenemos los tres primeros. Falta, a ver, el cuarto, que es el mediano. El mediano inerva también músculos posteriores del antebrazo. ¿Sí? Ayuda a inervar varios músculos posteriores del antebrazo. Y también el mediano va a ir a la palma de la mano. Ahora, la palma de la mano, obviamente tenemos acá la región que corresponde para el cubital. Entonces, el mediano debería inervar la parte de los pulgar, etc. Acá hay una zona que tú puedes ver en tu mano. Hay una bolita que corresponde en parte al pulgar y hay otra bolita que corresponde al dedo meñique. Tú lo puedes ver en tu mano ahorita. La bolita del pulgar se llama región tenar. Región tenar. Con N. Tenar. ¿Ya? Y la región de la bolita del dedo meñique se llama región hipotenar. Hipotenar. Como tenar, pero hipotenar. Entonces, el mediano inerva músculos posteriores del antebrazo, inerva músculos de la región tenar y también inerva los músculos lumbricales 1 y 2. ¿Ya? 1 y 2. Músculos lumbricales son unos musculitos que están aquí en la palma de la mano. Son profundos. Bien. Para terminar tengo el músculo cubital. El músculo cubital inerva músculos que están en la región anterior del antebrazo. Músculos flexores. Acuérdate que lo que es anterior en el miembro superior es flexor. Lo que es posterior es extensor. Entonces, los músculos que están inervados, muchos músculos que están inervados por la región, por los músculos flexores, son por el último nervio, el cubital. El cubital también inerva la región hipotenar. Otra vez, cubital, algunos músculos flexores del antebrazo, músculos de la región hipotenar. También inerva un músculo que es el aductor del pulgar y también inerva los músculos lumbricales 3 y 4. ¿Sí? Lumbricales parecen como de lombrices, ¿no? Lumbricales 1 y 2, el músculo, el mediano. Lumbricales 3 y 4, el cubital. ¿Sí? Perfecto. Esa es la parte muscular. Ahora vamos con la parte sensitiva. La parte sensitiva está acá. La parte sensitiva entonces tenemos. Espera un ratito mi cargador. Ahora sí.
Empecemos por el músculo cutáneo. El músculo cutáneo te dice cualquier cosa. No te lo aprendas porque está mal. ¿Sí? Fosa o agujero anterolateral, creo que dice cualquier cosa. Está mal. Apréndete el resto. Entonces, inerva al hombro. Ah, tienes que pensar un nervio. Es el axilar. Entonces, el axilar también inerva región del hombro. En la parte de sensibilidad. ¿Ya? Bien. El que inerva en la parte posterior. Ah, el que inerva en la parte posterior es el radial. ¿Sí? Del brazo. El que inerva en la parte de la mano, pero donde debería estar el radial. Claro que acá no llega el radial. Resulta que este nervio es el mediano. Mediano que inerva la región tenar y también los dedos 1, 2, 3 y 4. La punta de los dedos 1, 2, 3 y 4. Ese es el mediano. Otra vez, el axilar inerva lo que es el hombro. Inerva la parte lateral del brazo. El radial inerva la parte posterior del brazo y la parte posterior del antebrazo. Sensitivamente estamos hablando. También inerva el codo y región de la muñeca, de la mano y ya. El mediano inerva la región tenar de la mano y también la punta de los dedos 1, 2, 3 y 4. Y por último, el nervio cubital inerva la región hipotenar y también la región del 5, del tercero al quinto dedo, pero no la punta de los del cuarto y el tercero, obviamente, ¿no? Mediano 1 al cuarto y el cubital eh, hipotenar y dedos 3 a 5. 3 a 5. Y listo. El que no te tienes que aprender es el músculo cutáneo porque te dice cualquier barbaridad. ¿Sí? Ahora, fíjate cómo es en realidad esta inervación de la mano. La inervación de la mano tiene 3 nervios. El cubital inerva anterior y posteriormente la mano, el quinto y el cuarto dedo. Ahí está. Quinto y cuarto dedo. Y también la parte de la mano en la parte, a ver, medial, ¿no? O sea, prácticamente sería la que corresponde con el cuarto y quinto dedo de la mano, ¿no? El mediano, les he dicho que inerva del 1, el 2, 3 y el cuarto dedo, pero la punta de los dedos. Pero fíjense que el mediano es el que inerva en la palma de la mano prácticamente 2/3 partes de la palma de la mano. ¿Sí? 2/3 partes. Ah, pero el nervio radial, como es posterior, siempre es posterior al nervio radial, este termina inervando lo que es la parte posterior, o sea, la parte dorsal de la mano, donde no está el cubital, y parte de los dedos. Parte de los dedos. Esa es la inervación real de estos nervios. Claro que te dice el mediano y te dice el cubital, que está bien, pero para tenerlo en cuenta, el radial también inerva la parte posterior, dorsal, ¿no? Muy bien. Hay una imagen bonita acá. Vamos a aprovecharla. Ahí está, ¿no? El plexo braquial. El plexo braquial, acuérdate que tiene forma de M o de W. Y bueno, sacamos los músculos para ver el plexo braquial. Fíjate que no se ve nada, ¿verdad? Complicado. Bueno, en sí, sí se ve. ¿Qué tenemos que saber? Esto es una arteria. ¿Sí? Esta es una arteria. La arteria axilar, que en cierto lugar se llama arteria braquial y en cierto lugar se llama arteria subclavia. Pero vamos a decir axilar por ahora. Entonces, hemos dicho que el plexo braquial se forma desde C5 a T1. Y luego, prácticamente se van formando lo que son de los ramos, siguen los troncos, de los troncos siguen las divisiones, y de las divisiones siguen los cordones. Ah, pero acá tengo el cordón que está lateral a esta arteria.
Este es el cordón lateral. Fíjate, acá está la arteria. Voy a poner el nombre. Arteria. Ahora, el que está posterior a la arteria es este otro cordón. Ese es el cordón posterior. Y el que está lateral a la arteria es este cordón, que es el cordón medial. ¿Sí? Ahí está la arteria. No tiene ninguna flechita porque justamente esto es arteria. Ahora, ¿qué les he dicho? De superior e inferior tenemos que reconocer los nombres. Fíjate, del cordón lateral sale el primer nervio. Este es el nervio músculo cutáneo. Luego, el que sigue es el axilar. Justamente el axilar sale del cordón posterior. Ahí está. Y del cordón posterior también sale el radial. ¿Sí? Aquí está el radial, sigues el camino, aquí está el radial. En cambio del cordón lateral, aquí tengo también dos nervios. Pero este nervio, lo voy a pintar acá. Mira, se mezcla. Este nervio que lo estoy pintando se mezcla con este de acá. Y forman el nervio mediano. ¿Sí? O sea, el nervio mediano viene del cordón lateral y medial. Para que tengas una idea. Y el ultimito es el nervio cubital. ¿Sí? Nervio cubital. Entonces, ahí está. Es la imagen que te pone el libro. Es lo que tú vas a tener que hacer en primer año de anatomía para localizar los nervios. Sabértelo, que hay una arteria y los cordones. Y de los cordones tienes que saber, pues, para después la ubicación de los nervios. ¿Sí? Acuérdate que estos son los 5 nervios de superior e inferior. Bien. Ahora, vamos con el plexo lumbar. El plexo lumbar eh, prácticamente también son formados por las raíces anteriores. Y tenemos esto, ¿no? Se forma de L1 a L4 y bueno, y algunas fibras de T2 y demás. ¿Qué tenemos acá? Bueno, tenemos esta palabra, inguinal genito. Cuando ustedes lean estas palabras, inguinal o genital, les tienen que hacer sonar a la parte del órgano reproductor. Bueno, la parte del ingle. Le vamos a poner ya. Fíjense, inerva lo que es el escroto, raíz del pene, labios mayores en mujeres. Este igual, escroto, labios mayores en mujeres. Obviamente no la raíz del pene. ¿Sí? Entonces, estos dos nervios de toda esta región inerva la región de la ingle. Hombre-mujer. Bien. Cuando ustedes lean cutáneo, entonces no tiene inervación motora. A partir de ahora, cutáneo no tiene inervación motora. ¿Ya? Bien. También estos nervios están de arriba abajo. Y son facilitos, pues. Veamos. Todos son combinados. Igual en el plexo braquial todos eran combinados. Aquí solamente el que dice cutáneo es somatosensitivo. ¿Ya? Cutáneo, listo, somatosensitivo. En el otro plexo igual, va a decir cutáneo, somatosensitivo. Y nada más. Entonces, vamos con el primer nervio, el nervio iliohipogástrico. Bueno, antes que nada, acá, siguiendo el orden de las diapositivas, tengo el nervio genitofemoral. El nervio genitofemoral, aparte de inervar la parte de la ingle, ya, también inerva un músculo muy importante que es el músculo cremastérico masculino. Este músculo cremastérico masculino crea el reflejo cremastérico. ¿Cómo es ese reflejo? Tocas la parte medial del muslo y un testículo va a subir.
O sea, el músculo cremaster hace que suba el testículo. Por ejemplo, en el frío pasa esto, o bajo el reflejo cremastérico. Acuérdate, ese músculo cremaster. ¿Inervado por quién? Por el génito femoral. Bien. Ahora, fíjense que vamos a ver las partes sensitivas. Inervación cutánea y articular. La parte sensitiva. Primero vamos a ver la parte sensitiva. Entonces, tenemos el hilio hipogástrico. Hipogástrico. Inerva esta región de acá. Fíjate, inerva la parte abdominal. ¿Ya? Y también inerva lo que es la región del glúteo en su parte lateral. Hilio inguinal. Hilio inguinal sensitivamente inerva lo que es la parte del muslo en su parte superior y medial. ¿Ya? No dice anterior y posterior, dice muslo en la parte superior y medial. Muslo superior y medial. Ahora, también sensitivamente inerva, obviamente, si dice inguinal a región del ingle, como por ejemplo piel del escroto, lo que es la raíz del pene y los labios mayores, ¿no? Hilio inguinal, inerva toda esa región del ingle y el muslo en su parte superior y medial. Seguimos. El nervio genitofemoral. El nervio genitofemoral en el muslo inerva lo que es la región media, voy a poner M, media del muslo, en su parte anterior. Fíjate que no estoy diciendo medial. Si fuera medial, ocuparía esta zona de acá. Perdón, esta zona de acá. No, es media, porque imagínate que yo agarro el muslo y lo divido en superior, medio, inferior. No lo estoy dividiendo en lateral y medial. Lo estoy dividiendo en esto. Entonces, inerva la zona media anterior del muslo, el génito femoral. Obviamente dice genito, entonces también tengo que pensar en lo mismo, como en este. Inerva la región del ingle. Este no inerva la raíz del pene, pero sí inerva los labios mayores y la bolsa escrotal. Bien, cutáneo, crural lateral. Ah, si dice cutáneo, ¿tiene inervación motora? No, no tiene inervación motora. Entonces, el nervio cutáneo crural lateral solamente tiene inervación sensitiva. Y te está diciendo ya la chanchulla, lateral. Este inerva la región lateral, pero a eso le tienes que agregar anterior y superior del muslo. Inerva la región lateral, superior y anterior del muslo. Tienes el nervio crural. El nervio crural, este tiene mucha inervación sensitiva. Fíjate, inerva lo que es el muslo, la parte anterior, la rodilla en su parte lateral y medial, la pierna y el pie en su parte medial. Y también inerva la articulación de la cadera y la articulación de la rodilla. ¿Ya? El nervio obturador es el ultimito que simplemente inerva lo que es la región medial del muslo. Medial del muslo. ¿Sí? Y listo. Nada más. Ahora, sabiendo la sensibilidad, también te puedes orientar con la parte motora. Motora, ¿por qué? Porque vamos a ver eso. A ver. Bajamos otra vez. Nervio ilio hipogástrico. Sensibilidad. Hemos dicho ilio hipogástrico. Región abdominal. Ah, ¿qué músculos hay acá? Músculos oblicuo interno, oblicuo externo y músculo transverso del abdomen. Que eso ya lo hemos visto. Nervio hipogástrico inerva estos músculos que están acá. Y también inerva, bueno, nada más. Esta es la parte muscular. Si estamos en la parte ahora muscular. El hilo inguinal. Este hilio inguinal también inerva el músculo oblicuo interno en esta región. ¿Sí? Oblicuo interno.
Genitofemoral. Este de acá inerva el músculo cremaster, de regla, ¿verdad? Cutáneo crural lateral, dice cutáneo, no tiene inervación motora. Nervio crural, este era extenso, ¿verdad? Anterior, en la pie, en el muslo, en la rodilla lateral y medial, pierna medial y pie medial. El nervio crural inerva los músculos anteriores del músculo, o sea, al cuádriceps femoral. Pero también inerva otros músculos que no hemos visto, como por ejemplo el sartorio, que es justamente este de acá. Inerva a otros musculitos que están más profundos, como el músculo ilíaco, que corresponde al hueso ilíaco que está en esta zona. Y corresponde también al músculo pectíneo, que es otro musculito que está en esta zona aproximadamente. ¿Ya? Entonces, el nervio crural inerva al cuádriceps femoral, al sartorio, al ilíaco y al pectíneo. El nervio obturador es sensitivamente hemos dicho que inerva la zona medial del muslo, pues también motora. Acá están los músculos aductores. Aductores. No estoy diciendo abductores. Son los músculos aductores que cierran. Y también inerva un músculo más, que es prácticamente al músculo que está en el agujero más grande del cuerpo, en la parte ósea. O sea, el músculo obturador, pero este es el interno, no inerva al externo. ¿Ya? Bien, pues eso es sensitiva, motora y ya está todo. Vamos con el plexo sacro y coxigio. El plexo sacro y coxigio, fíjense que son dos plexos. El plexo sacro se forma a partir del ecuacro a S4. ¿Cómo utiliza el plexo sacro con L4? También se llama plexo lumbo sacro. El plexo sacro se llama plexo lumbo sacro porque utilizamos de L4, ramos anteriores de L4. ¿Ya? El plexo coxigio utilizamos de S4 a coxis 1. Entonces, ¿cuáles son las características de estos dos plexos? Estos nervios, que también son fáciles de explicar. Bien, vamos con los más facilitos, los nervios glúteos. Tenemos el superior y el inferior. ¿Ya? Bueno, ¿qué tenemos con los nervios glúteos? Fíjense, tenemos el glúteo mayor, quitamos, luego sigue el glúteo medio y luego sigue el glúteo menor. El glúteo mayor va a tener una inervación y los otros dos glúteos, el medio y el menor, va a tener otra inervación. Bueno, el glúteo mayor, curiosamente, no está inervado por el glúteo superior, o sea, cualquiera se confunde ahí. Este está inervado por el glúteo inferior, ¿ya? Voy a poner acá, estamos en músculos. El glúteo superior, el glúteo inferior. El glúteo inferior es el que inerva el glúteo mayor. Y el glúteo superior inerva al glúteo menor y al glúteo medio. Y el glúteo superior también inerva al músculo de la fascia lata. ¿Ya? Bien. Ahora, vamos a ver eso. Aquí está. Glúteo superior, perdón, glúteo mayor, inervado por el glúteo inferior. Glúteo medio por el superior. Glúteo menor por el superior. Y el músculo tensor de la fascia lata, que es prácticamente este musculito, el músculo tensor de la fascia lata, también está inervado por el nervio glúteo superior. Bien. Sensitivamente no tiene. Son solamente combinadas. Acuérdense, músculos y propiocepción. Ahora, vamos con el cutáneo posterior.
Ah, dice cutáneo. La regla que hemos dicho, si dice cutáneo, no hay motor. No hay motor, solamente sensitivo. ¿Qué inerva en la parte sensitiva? El cutáneo posterior. Pues prácticamente toda la parte posterior. Mira, glúteo. El perineo, acuérdate de ese rombo, ¿verdad? Que estaba formado por el sínfisis del pubis, coxis y tuberosidades isquiáticas. O el periné, es lo mismo. Tenemos el muslo, a ver, glúteo, muslo en la parte posterior y también medial. Fosa poplitea, que es donde está la rodilla, y también la pierna superior y posterior. O sea, llega hasta la pierna superior y posterior. Todo posterior. ¿Ya? Nada más. Este nervio es complicado y está mal lo que está en esta descripción. Así que les voy a explicar cómo es y luego vamos a sacar conclusiones. Pero vamos con el nervio pudendo, ya aprovechando la diapositiva. El nervio pudendo es el tercer nervio que inerva la región del ingle. Hemos visto al génito femoral que está en el plexo lumbar y también al nervio ilioinguinal. El nervio pudendo es el tercer nervio que inerva la región del ingle. Fíjate, piel del pene, escroto del hombre, clítoris, labios mayores menores, vagina inferior de las mujeres. ¿Ya? El pudendo. E inerva los músculos del perineo. ¿No? Hemos visto, por ejemplo, casi todos los músculos, menos el coxígeo. Por ejemplo, ahí teníamos el bulbo esponjoso, cavernoso, todos los músculos menos el coxígeo, prácticamente. Ahí está, el nervio pudendo hace eso. Bien, ahí está el nervio ciático mayor. Es el nervio más grande del cuerpo. ¿Sí? Pasa, acuérdate, esto es la la cresta ilíaca que termina en la espina ilíaca postero superior. Debajo de la postero superior tengo la espina ilíaca postero inferior. Y debajo de la espina ilíaca postero inferior tengo la escotadura o muesca ciática mayor. Por la muesca ciática mayor pasa el nervio ciático mayor. Fíjate, el nervio ciático mayor en realidad son dos nervios. Tenemos el nervio, voy a poner acá, nervio ciático mayor, que en realidad son dos nervios. Tenemos el nervio, bueno, los nervios popliteos. 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 ¿Ya? Lo mismo acá. El nervio popliteo interno y el nervio popliteo externo. Esos son los dos nervios que están en este nervio, que es el nervio ciático mayor. Son dos nervios en uno. ¿Qué hacen? Son posteriores. Si dice popliteo, quiere decir que está en la parte posterior y que va a llegar hasta la región de la fosa poplitea, donde está la parte posterior en la rodilla, de la rodilla, parte posterior. Este nervio popliteo lo que hace es dividirse. Perdón, el nervio ciático se divide. Se divide en sus dos ramas, pues popliteo interno, popliteo externo. Por si acaso, el nervio popliteo interno se llama tibial. Y el nervio popliteo externo se llama peroneo. Con lo que corresponde, ¿verdad? Con el hueso. Acuérdate que el peroné es lateral, o sea, externo a la tibia. La tibia es medial. Ahora, ¿es lo mismo decir popliteo interno que tibial? Sí. ¿Popliteo externo que peronea? Sí. ¿Dónde se dividen? En la fosa poplitea. ¿Y qué hacen los nervios? Cada uno desciende. El tibial desciende por la parte posterior de la pierna y llega e inerva a la parte de la planta del pie. En cambio, el peroneo desciende ya más cerca el peroné y acá se divide en dos.
Un peroneo superficial y otro profundo. Y lo que hacen estos peroneos es inervar la parte lateral y posterior. Bueno, lateral anterior de la pierna. ¿Sí? Lateral anterior de la pierna, principalmente. Listo. Eso es lo que debería decir el libro. Les reitero, cualquier cosa dice acá. Primero, el nervio ciático mayor, nervio más grande del cuerpo. ¿Qué forma? Forma al nervio popliteo interno y nervio popliteo externo. ¿Ya? Eso dice el libro. Sí, está bien hasta ahí. Hemos dicho que el externo también se llama nervio peroneo. Está bien. Luego, fíjate que peroneo le mete tibia. Bueno, eso está horrible. Músculo cutáneo podría ser, pero dice acá el libro que el nervio ciático popliteo interno forma el medial y plantar. El nervio ciático popliteo externo forma el tibial y músculo cutáneo. Bueno, yo le digo, está mal. No se aprendan esto. Como les dije en esta parte, así no es. ¿Ya? Hasta ahí. Nervio ciático mayor, apréndanse que son popliteo interno, externo, y que se dividen a nivel de la fosa poplitea, ¿ya? Y nada más. Luego, estos nervios tienen prácticamente inervación combinada. Bien, les he dicho que el interno es como decir tibial. Este es posterior. Fíjate, inerva la pierna posterior. Este sí, importante, inerva la planta del pie y articulaciones rodilla-pie. Inerva la parte posterior, como les mostré acá, ¿no? El rojito. Parte posterior de la pierna, llega hasta la planta del pie. En cambio, el peroneo inerva lo que es la piel del tercio anterior, está bien, distal de la pierna, está bien, el dorso del pie, o sea, es como decir anterior, ¿verdad? Dedos 1 y 2 y articulación de la rodilla. Todo eso está bien. Apréndanse eso. Y luego tenemos lo que son la parte muscular. En la parte muscular, el ciático popliteo interno, el popliteo interno, como es posterior, ya da ramos a nivel de la pierna, del muslo. Fíjense, inerva los músculos del tendón de la corva. Los músculos del tendón de la corva son la parte del muslo en la parte posterior. ¿Sí? También inerva los músculos posteriores de la pierna. Posterior, acuérdense, este es posterior siempre, toda la vida. Y también inerva la mayoría de los músculos intrínsecos del pie, en la parte plantar. El que es anterior es el peroneo. Entonces este inerva, bueno, aquí hay un musculito que es del tendón de la corva, que es el bíceps femoral. También es un musculito del tendón de la corva, pero es uno de Cres. Inerva músculos anteriores y posteriores. Sí, está bien. Músculos extensores. A ver, si tenemos así nuestro pie, si yo te digo que este inerva anteriormente, entonces estos son músculos extensores. Los que hacen que tus deditos miren hacia arriba, ese movimiento es extensión. Si los deditos apuntan hacia abajo, son flexión, o sea, estarían los músculos acá abajito. No, como este musculito es anterior, por así decirlo, inerva los músculos extensores. ¿Sí? Cortos de los dedos del pie. Y nada más. Lesiones nerviosas. Fíjense que utilizar lo que son las muletillas pueden hacer lesionar a un nervio, que es el radial. También utilizando maniobras como para la dislocación del hombro, que ya no se usa esto, poner tu pie y hacer toda esta maniobra, tampoco. Puedes lesionar el nervio radial. La lesión del nervio radial se caracteriza por esto.
mano caída. Tienes una incapacidad de hacer esto, de hacer extensión de los dedos de la mano. Está como mano caída. Tienes el nervio ciático mayor. Les he dicho que este es el nervio más grande del cuerpo. El nervio ciático mayor también es el nervio más vulnerable del cuerpo. Porque fíjate, utiliza desde L hasta las sacras. Es enorme este nervio. Utiliza muchos ramos anteriores. Entonces, si tú lesionas uno de estos nervios, te va a dar lo que se llama ciática. Así lo pone el libro, ¿no? Ciática. Es como decir enfermedad del ciático. ¿Cómo puedes lesionar o tener ciática? Por una hernia de disco, principalmente. 90% son provocados por lesiones a nivel de la columna vertebral, como la hernia de disco o osteoartritis. ¿Sí? Fíjate que la hernia de disco va a comprimir el nervio, uno de estos nervios. O sea, acuérdate que la hernia de disco ocurre principalmente en la región lumbar. Ah, pero como en la región lumbar está este nervio que viene del plexo sacro o plexo lumbosacro. Ah, con razón, pues. El nervio ciático es muy vulnerable. 90% por lesiones a nivel de la columna vertebral. Pero también puede haber lesiones de otro tipo, como por ejemplo en el embarazo. El embarazo de por sí puede comprimir al nervio ciático y producirte ciática. Y muchas otras cosas más. ¿Sí? Muchas otras cosas más, como por ejemplo hombres que utilizan la billetera, se sientan sobre la billetera y les puede dar ciática. Sí, pero eso es menos grave, ¿no? Obviamente. Dermatomas. Los dermatomas, chicos, vuelvo a repetir, son regiones cutáneas que tienen inervación sensitiva. Fíjate que con estos dermatomas tú puedes saber a qué nivel de la lesión puede estar. Por ejemplo, digamos que la persona no sienta a nivel del ombligo. Tú la haces con el lapicero, no siente. Doctor, no siento. ¿Qué tengo? Ah, bueno, tú tienes alguna lesión a nivel de T10. Ya te puedes ir orientando. Sirve los dermatomas para orientación del nivel de la lesión. Mira, todo está mapeado. Entonces tú ya puedes saber a qué lugar puede estar el nivel de la lesión. ¿Sí? Los dermatomas corresponden a todos los nervios menos al C1. C1 no tiene dermatoma. No tiene dermatoma. Todos los demás sí. Ahora, ¿qué tenemos con esto? Los dermatomas, por ejemplo, T6. Esa región de T6, voy a dibujarla acá. Digamos que esto es T6. Esa región de T6 va a estar superpuesto. Aquí va a tener otro dermatoma, digamos T5. T5 va a llegar hasta acá. T6 va a llegar hasta acá. Digamos que acá está T7. Dermatoma T7. T7 va a llegar hasta acá. Y acá estamos con T6, ¿verdad? T6 va a llegar hasta acá. Fíjate de dónde a dónde llega T6. T6 en realidad llega la mitad de T5 y la mitad de T7. Porque prácticamente cada dermatoma está constituido por, bueno, los dermatomas 50% se anteponen, se superponen. 50% se superponen, como puedes ver acá. 50%. Por ejemplo, este celestito llega hasta la mitad de T5. 50% se superponen. Ahora, para cortar la inervación sensitiva de un dermatoma, necesariamente tienes que cortar la señal de 3 nervios. Fíjate, celeste, azul, verde. Porque si tú solamente cortas celeste,
vas a seguir recibiendo de T6 o de T5, de T7 y de T5. Entonces, si tú quieres trabajar en, digamos, en este dermatoma de T9, tú tienes que cortar T8 y T10. O sea, tienes que poner, digamos, puedes hacer cortar nervios o puedes poner anestesia. Entonces, para poner anestesia tienes que poner en 3 dermatomas para que ya no sienta ese lugar. Para que ya no sienta todo un dermatoma, necesariamente tienes que poner en 3 lugares. ¿Sí? Bien. A ver, vamos con esto. Perfecto. Rápidamente, vamos a hablar acá de los reflejos somáticos. Los reflejos somáticos, obviamente hablamos somáticos porque hay reflejos viscerales, etc. Estos somáticos están actuando a nivel de glándulas y de músculos. ¿Sí? Los reflejos, la palabra reflejos de por sí, ya te indica sus características. Tú tienes que saber sus características de un reflejo. Uno, necesariamente necesitan estimulación. Necesariamente. Sin estimulación no hay reflejo. No puede ser de forma espontánea. Los reflejos son involuntarios. O sea, que tú no eres consciente de hacer el movimiento. Pero algunos reflejos sí tú eres consciente. A ver, eso es diferente. Si tú eres consciente, no quiere decir que sean voluntarios. Son involuntarios, sí. Algunos reflejos son conscientes, otros inconscientes. Pero, por ejemplo, cuando tú eres consciente, obviamente sabes qué has hecho. Tú sabes qué has hecho, qué has movido y demás. Pero es involuntario porque tú no has querido. Al ser consciente, tiene que llegar hasta el tronco encefálico, hasta el encéfalo. ¿Sí? Seguramente va a pasar por la médula espinal o el tronco del encéfalo, perdón, y va a llegar hasta el encéfalo. Porque en el encéfalo es donde se hace consciente. Ahora, imagínate esto. Una persona se le corta la cabeza, se le corta. Y tú agarras su piernita, su extremidad inferior, y le haces el reflejo con el martillo, ¿no? Ahí. Le golpeas acá. ¿Y qué va a pasar? Obviamente esa persona ya, a ver, de que está muerta, obviamente va a estar muerta, ¿no? Pero como no llega la señal al cerebro, no es consciente. Pero ¿qué va a pasar? Le vas a golpear y va a seguir el reflejo. ¿Qué te demuestro con todo esto? Que es involuntario, sí. Que la conciencia no es parte del reflejo, no es parte del reflejo, ¿ya? Aunque le cortes la cabeza, va a seguir haciendo el reflejo. Pero necesitas que sea consciente para otras cosas. Por ejemplo, si tú haces algún movimiento extraño por un reflejo, tienes que evitar caerte o tienes que responder ante eso. Entonces, para eso sirve la conciencia. Respondes ante ciertos eventos para evitar daños. ¿Muchos reflejos son conscientes? Sí. ¿Para evitar daños? Sí. Pero la conciencia no es parte del reflejo. ¿Sí? Bien. Los reflejos son rápidos. Utilizan pocas neuronas. Bien. Pocas sinapsis, pocas interneuronas. Mientras más sinapsis, más interneuronas, más lento el reflejo. Y son estereotipadas. Estereotipadas quiere decir que se espera siempre lo mismo. No es como tú golpeas el ligamento rotuliano y tienen que hacer extensión de la pierna. No va a ser flexión. Ya. A eso se refiere con estereotipadas, que tú esperas siempre lo mismo. Algunos reflejos son condicionados.
por ejemplo, aprendidos, como él lavaba el perro cuando ve alguna comida, ¿no? Él aprendió eso y es un reflejo de por sí, es un reflejo condicionado. Entonces tenemos reflejos somáticos que dice que se reconocen o se conocen como medulares, pero esto está mal. ¿Por qué está mal? No, bueno, yo no te digo que está malo el libro, te estoy diciendo que está mal por cómo se conoce como medulares. Y te lo explica el libro. Está mal porque justamente los reflejos medulares también son viscerales, no son solamente somáticos. Es más, los reflejos somáticos, en vez de ser más mediados por la parte medular, en realidad son más mediados por el encéfalo. Por ende, está mal de por sí esa terminología, ¿no? Decir que los reflejos somáticos se llaman medulares, verdadero. En tu examen es verdadero, pero ya sabes por qué es de forma errónea eso. Ahora, los reflejos viscerales, pues obviamente ocurren en muchos otros órganos, corazón, vasos sanguíneos, donde no tienes conciencia de ellos, ¿no? Esos son los reflejos viscerales. A ver, creo que hasta aquí lo vamos a ir dejando. Y ya.